Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están de nuevo? Soy Montserrat Berriel, soy fundadora de Pets Memorial y estamos en este foro de Más que Mascotas, en donde hablamos de mascotas y de temas particulares que pueden ser de interés. Empezamos con temas relacionados con Pets Memorial, donde hablábamos de duelo, hablábamos de situaciones muy ligadas y ahorita ya estamos empezando a tocar otros temas que son de interés porque sabemos que muchos aquí tienen mascotas en casa todavía o que también pues están llenos de información y conocimientos que puedan compartir porque como siempre lo he comentado, pues este es un foro, es una comunidad de gente que a veces sin conocerse se platica, se saluda, se aconseja y bueno, pues esa es la idea de esto. Salúdenme, no sean así, pónganme sus likes. ¿Cuál es el tema del día de hoy? Hoy vamos a hablar de la llegada de los bebés a casa y cómo impacta esto en nuestras mascotas cuando tenemos en casa perros o gatos. Y entonces, ¿cómo nos debemos informar? ¿Alguno de ustedes ha pasado por esa situación? ¿O han tenido curiosidad de saber qué podría pasar en el momento en el que llegue un bebé a casa? Está muy interesante. Hola, Bren, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por contactarnos y por participar. Siempre es importante la información que podamos tener al respecto. Todo ayuda, toda la información suma. Entonces, pues estábamos hablando de las llegadas de los bebés, un bebé a casa, cómo llega a cambiar toda la dinámica de la pareja, de la familia. Y pues bueno, es que cuando llega un bebé, pues esto es como si llegara un hermanito. Está muy chistoso como ahorita estaba leyendo un poco más de información para ustedes. Y entonces, pues real es como cuando llega otro hermanito, ¿no? O sea, cómo manejar al que ya está en casa. Lo que sucede es que hay como muchos tabús y muchos miedos, y entonces lo importante es informarnos, porque desafortunadamente hay muchas situaciones que, pues mal informados pudieran afectar, y por eso es que hay un gran índice de abandono de mascotas cuando llega un bebé, donde pareciera que a lo mejor no van a poder convivir. La gente tiene muchos temores y es normal que se tengan esos temores, pero la realidad es que lejos de afectar, puede ayudar muchísimo. La verdad es que el hecho de la convivencia entre mascotas y bebés está comprobado que es muy beneficioso para ambos. Entonces, ¿por qué es que tenemos que informarnos? Pues justamente para sacarle jugo, ¿no? A esta situación, para que sea algo positivo y no algo que nos dé temor. Entonces, pues de repente pasa que hay gente que a lo mejor no ha pensado en cómo manejar esta situación. Hay quien a lo mejor de pronto no se ha llenado de esta información y de pronto llega un bebé y, ¿cómo le vamos a hacer, no? Y nos dejamos llevar por estos temores, pues, infundados, pero no de una forma certera, ¿no? Entonces, hola, Ticho, muchas gracias. Pues miren, les voy a comentar. Les decía yo que es como muy beneficioso. Sí, está comprobado que es muy beneficioso para ambos, tanto para los bebés como para las mascotas, en el momento en el que se juntan, ¿no? Pero para quienes hemos tenido a una mascota en casa y la mascota llegó primero, pues siempre como que la llegada de un bebé es como, ¿cómo le voy a hacer? Y nos dan miedo las cuestiones físicas, nos dan miedo los ataques, nos dan miedo los posibles peligros físicos que pueda existir para el bebé, nos da miedo el tema de las enfermedades, las infecciones, de todo eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo manejar eso? Nos da miedo el bebé y nos da miedo también qué va a pasar con esa mascota que a lo mejor durante tanto tiempo ha sido el consentido de la casa y que cuando llega el bebé, pues de pronto pareciera ser desplazado y no necesariamente tiene que ser así. Las cosas bien manejadas pueden funcionar bien. Ahora, siempre que platicamos de un tema por el que a lo mejor yo he pasado, siempre pues les cuento mi experiencia personal.
Y eso, pues, a manera de chisme, también ayuda un poco, pues, a generar como esta empatía entre nosotros, porque pues todos hemos pasado por ahí, ¿no? Nadie nace siendo un experto en el tema y todos estamos aprendiendo juntos en este camino. Entonces, yo les quiero comentar que cuando llegó mi hija, Ian ya existía, ¿no? Ya existía en mi vida. Y también tenía yo otra mascota que se llamaba Draco. Estaban los dos. Y bueno, la verdad fue muy chistoso porque Ian, que era el que tenía como mayor vínculo conmigo, déjenme decirles que cuando yo supe que estaba embarazada, pues parecía que él ya lo sabía, pero además me aplicó la ley del hielo. Para los que están conectados o después me vean en este video y que no sean de México, porque por ahí yo sé que se conecta mucha gente que no es de México, aplicar la ley del hielo aquí es como que dejarnos de hablar, ¿no? Y bueno, la verdad es que él empezó a ignorarme de una forma horrible. Yo estaba como muy triste porque no me hacía caso, no me hacía caso, no se acercaba. De verdad hagan de cuenta que yo no existía. Y el otro completamente lo contrario, ¿no? La verdad es que el otro pues estaba muy pegado a mí y todo el tiempo se echaba y me ponía su hocico en la panza. Parecía que pues él sabía lo que había y sí saben, ¿no? Y, y bueno, pues la verdad que fue muy graciosa la experiencia, porque durante casi todo el embarazo Ian me ignoró, ¿no? Y bueno, yo le hablaba y yo le explicaba que iba a llegar un bebé y que él iba a seguir teniendo su lugar especial y que pues íbamos a convivir todos de una manera muy bonita. Y la verdad es que así fue, pero sí tuve que informarme, sí tuve que leer información y datos ahí interesantes para saber cómo tenía yo que manejarlo, porque no quería ni hacerlo sentir mal, pero también yo tenía muchos miedos como mamá primeriza de cómo saber manejar esta situación con el bebé, pues porque lo que menos queremos es que corra un riesgo, ¿no? Y luego pareciera peor luego ponernos a leer, porque entonces nos enteramos de unas historias terroríficas de le mordió la oreja, le mordió la nariz, lo atacó, etcétera. Y no estoy diciendo que esas cosas no sucedan, claro que suceden, pero por eso es importante saber manejar la situación. Y entonces, pues yo les voy a hablar como de los 5 tips principales en el momento en el que va a llegar un bebé y vamos a irlos tocando como en cada video del que yo les hablo. Vamos a ir desmembrando uno por uno y vamos a ir platicando. A mí me gusta mucho leer sus comentarios y leer sus opiniones. Si de repente tienen preguntas, si de repente tienen opiniones, están de acuerdo o no están de acuerdo, pues adelante, ¿no? Y bueno, estos tips pues hablan de que el primero, lo más importante, son el tema de los preparativos. Y está muy interesante como hay muchas cosas que podemos hacer desde antes de que llegue el bebé. O sea, no es que ya hasta que llegó vamos a empezar a actuar. Desde antes hay mucho por hacer. El segundo es, pues, siempre mantener la calma. Esto que les decía, yo hablo mucho de información, 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 pero la realidad es que la información nos da muchísima tranquilidad. Cuando sabemos qué es lo que va a pasar y qué es lo que tenemos que hacer, pues eso nos da calma. Entonces, aquí en este tipo de situaciones, la calma es fundamental, ¿no? Saber cómo vamos a manejar las cosas es fundamental y mantener esta calma es muy importante porque acuérdense que las mascotas nos leen, nos escanean, saben hasta mejor que nosotros lo que está pasando adentro. Entonces, por eso es muy importante mantenernos en calma todo el tiempo y mantenernos relajados. El tercero es manejar una convivencia gradual. No se trata de, ya llegó la mascota a casa y entonces, luego le voy a entregar el bebé, o todo lo contrario, ¿no? Pásate a la mascota y luego que llegue y pensar en esta historia romántica de, y entonces, luego se va a echar y le va a lamer y todos, no, o sea, todo es paso a paso, todo lleva una cierta secuencia. Después esta parte de la supervisión. Siempre va a ser importante la supervisión y no estoy hablando de un proceso donde solamente haya supervisión de principio a fin. No es un proceso, es un estado permanente, donde si bien la supervisión es más intensa al inicio, tenemos que saber que el hecho de que mascotas y bebés, niños convivan,
eso requiere de una supervisión constante. Si ya lo hacemos con nuestras mascotas y otras personas, otros animales, etcétera, pues es algo que vamos a seguir teniendo que hacer con los niños y con los bebés, ¿no? Conforme vayamos viendo su convivencia, conforme vamos viendo cómo se desenvuelven unos con otros, pues entonces eso ya nos va a ir dando noción como de qué tan tranquilos más podemos estar, pero la supervisión no debe de existir, no debe dejar de existir nunca. Y por último, las asociaciones positivas. Sin duda, me parece como el tema más interesante porque dependiendo de cómo nosotros vayamos generando asociaciones para las mascotas, de ahí va a partir la relación que se genere y cómo vayan generando también este vínculo entre mascotas y cómo se sientan nuestras mascotas y cómo se sientan nuestros bebés o nuestros niños después. ¿Se acuerdan de Maslow? Que Maslow lo que decía es que pues todo partía de asociaciones. Entonces, es como cómo empezó esta parte de la educación de los perros, donde él tocaba una campana y entonces después de tocar una campana le mostraba al perro, a la mascota en cuestión, el alimento. Y entonces empezó a hacer esto con cierta frecuencia, campana, alimento, campana, alimento, campana, alimento, hasta el punto en el que pudo eliminar uno de los dos factores para que la mascota entendiera de qué se trataba. Después pudo quitar el alimento y entonces, de cualquier manera, cada vez que escuchaba la mascota la campana, el perro venía, porque ya lo asocian positivamente con algo. Y entonces, acuérdense que una buena educación de las mascotas, y hablo de mascotas porque ahorita vamos a hablar también de los gatos, pero una buena educación de mascotas nos va a dar a nosotros una tranquilidad, una sensación positiva, ¿no? De todo. Entonces, todo tiene que ver con estas asociaciones positivas. Una buena educación radica en cuestiones positivas para las mascotas. No se trata de generarles sensaciones negativas que hagan que la mascota tenga que obedecer, tenga que hacer caso. Todo depende de cómo nosotros lo proyectemos y de cómo se los enseñemos. Entonces, pues hablábamos de los preparativos. Dice Bren, los voy leyendo como siempre le hacemos. ¿No serán celos de parte de nuestras mascotas? Sí, por supuesto, vamos a llegar al tema de los celos. Claro que existen. Yo les decía que esto es exactamente igual que cuando llega un bebé a casa y hay otro hermanito. Pues por supuesto que hay un proceso. Entonces, cuando llega un bebé a casa y hay un hermanito, te dan toda una serie de consejos para que el hermanito no se sienta desplazado, no sienta celos, o si lo siente, que es al final una sensación, una emoción natural, saber cómo manejarlos. En este caso es exactamente lo mismo. Entonces, hablábamos de los preparativos. ¿Qué se tiene que hacer antes de que llegue la mascota? Y pareciera que, el bebé, y pareciera que a lo mejor, pues no hay mucho que hacer, pero la verdad es que sí. Así como nos dedicamos tiempo a preparar una recámara para el bebé, prepararle la ropa, preparar su espacio, lo mismo se tiene que hacer con la mascota en el sentido de que si ya sabemos que van a convivir, pues el primer tema es el tema de la salud, ¿no? Es el tema de las vacunas. Es que revisemos este esquema y podamos estar tranquilos de que la mascota cuenta con todas sus vacunas para que haya una convivencia higiénica, una convivencia sana, ya no emocionalmente hablando, sino físicamente hablando, ¿no? Esta cuestión de las vacunas. Sabemos que va a haber contacto. Lo ideal es que haya contacto físico. Insisto, va a ser paulatino, va a ser poco a poco, pero eventualmente va a haber contacto. Entonces tenemos que cuidar toda esta parte de la higiene de la mascota, ¿no? Por supuesto, yo sé que estoy hablando con dueños responsables en este foro, pero pues estamos hablando de situaciones obvias, como que la mascota esté bañada, que no haya heces a su alrededor, donde la mascota pueda pescar bichos. Ya sabemos que la saliva de las mascotas pues también tiene muchas cuestiones tóxicas, pero pues podemos cuidar mucho la higiene. Y luego también este tema de las uñas. Tenemos que llevar al veterinario
a nuestra mascota para que le corte las uñitas y para que cuando haya un contacto físico, pues no vaya a haber alguna, algún rasguño, algo que le pueda perjudicar. Aplica para perros y aplica para gatos. Ahora, en la cuestión de los preparativos, yo les decía el tema de las vacunas, que si bien es importante para perros, pero es mucho más importante también para gatos, porque por ahí existe eh, este miedo enorme a la toxoplasmosis. Sí, toxoplasmosis, que al final, pues no es más que una toxina que es más peligrosa para el feto que para el bebé. Entonces, por eso es muy importante que tengamos cuidado con el tema de las vacunas, porque mucha gente le tiene temor a la toxoplasmosis, pero en el tema de la convivencia y no saben que en realidad el daño, lo preocupante es para el feto. Entonces, hay que tener pues mucho cuidado con eso, ¿no? Eh, Después también en cuanto a los preparativos, también hay que estar como muy claros de la obediencia. ¿Qué onda con las mascotas que a lo mejor no son tan obedientes? Pues yo creo que lo más importante es cuidar esta parte de la obediencia básica. O sea, esta parte del quieto tiene que quedar clarísimo. Si nuestra mascota no entiende el quieto, entonces sí estamos en un problema, porque entonces no va a poder haber una convivencia cuidada. La mascota tiene que entender perfectamente el quieto o el stay o la forma en la que ustedes lo manejen con su mascota, pero que entienda que tiene que quedarse quieto, que tiene que quedarse con sus patos tranquilos, que puede a lo mejor observar, acercarse sin hacer absolutamente nada más. Toda esta parte de reforzar la obediencia básica es muy importante. Por eso les decía que es como el momento adecuado, los preparativos antes de que la mascota llegue. Voy a ir leyendo comentarios. Tania, buenas noches, bienvenida. Fer, yo he sabido que es bueno dejar que el perro huela al bebé y que sepa que hay un nuevo integrante. Perfecto, te voy a dar un puntito extra, Fer. Sí, ¿qué onda con ya cuando va a llegar el bebé? Justo un punto es ese, se recomienda una mantita, una toallita. Antes de que llegue el bebé a casa, mientras está en el hospital, cualquier persona que vaya a casa puede llevarle su mantita o su toallita impregnada con el olor del bebé. Esto es muy importante porque acuérdense que para las mascotas, sobre todo para los perros, el tema del olfato, ellos conocen todo a través del olfato. Entonces, cuando les llevamos una toallita o una sabanita o cualquier prenda que haya tenido el bebé, por supuesto, nada que ustedes vayan a querer recuperar, ¿no? Algo que ustedes se lo puedan dejar a su perro y que ya va a ser después de él. Pero aunque no lo crean, está impregnadísimo del olor de su bebé y de ustedes. Entonces, de ustedes, la mamá y el papá, porque ellos ubican perfecto que es parte de la familia y así lo tienen que reconocer. Eso es lo ideal, que los perros lo vean como parte del clan, entonces, parte de la manada, ¿no? Por así decirlo. Y entonces le dan la mantita antes de que llegue el bebé. Otro dato importante es que, y sobre todo si la mascota ha estado muy acompañada antes de que llegue el bebé, es decir, estas mascotas que siempre hay alguien en casa o que los acompañan a todos lados, tienen que tratar de dejarlos en un escenario exactamente igual de acompañados. Si ellos empiezan, y esto está un poquito ligado al punto que yo les decía de las asociaciones. Ya les voy a empezar a hablar de las asociaciones. Es muy importante cómo ellos empiezan a relacionar un hecho con otro. Si ellos empiezan a relacionar el bebé con el abandono, entonces eso no va a generar en ellos algo positivo, sino todo lo contrario. Entonces, por eso ustedes tienen que cuidar que la mascota esté acompañada. Es decir, ya sea que a lo mejor se turnen, lo saquen a pasear, jueguen con él o con ella, el perrito o la perrita de quien se trate, o lo puedan llevar con un familiar. Esto es, o pueda un familiar ir a su casa mucho mejor, porque entonces está dentro de su escenario, dentro de su territorio. Pero lo ideal es que no lo abandonen. Ya sabemos que no es un abandono definitivo, pero que no lo abandonen
ni por varias horas, porque entonces empieza a relacionar con a dónde se fueron. Ah, ahora me traen un bebé. Ah, claro, se fueron y me dejaron solo por esto, ¿no? Así de inteligentes son y ya lo sabemos. Entonces, esa parte también es muy importante antes de que llegue el bebé. Oigan, están muy calladitos. O me están dando el avión o estoy diciendo cosas muy interesantes, porque ahora sí no hay nadie comentando. Por favor, comenten, porque a mí me gusta irlos leyendo, ir haciendo esta interacción. Acuérdense que esto no es nada más un monólogo, ¿eh? Bueno, después, ¿qué pasa cuando ya llega el bebé? Bueno, pues el bebé llega a casa y entonces siempre se genera como muchísima excitación, o sea, al final la mascota sabe que es un integrante nuevo, sabe que alguien viene ahí en ese huevito, así le llamamos aquí a la sillita del bebé, y entonces sabe que alguien viene ahí, ¿no? Y entonces normalmente, ¿qué hacemos, no? Llegamos a casa y, ¡ay, hola! No, todo lo contrario, todo lo contrario. Acuérdense que les dije que uno de los puntos importantes, uno de los 5 puntos clave para una buena convivencia es la calma. Entonces, para tratar de disminuir esa excitación, nosotros tenemos que llegar como si fuera cualquier otro día, aunque ya sepamos que es un suceso maravilloso. Como si fuera cualquier otro día, ustedes llegan, ustedes acarician, saludan a la mascota y entonces le dicen, mira, te voy a presentar a este nuevo integrante de la familia. Se vale que lo dejen acercarse. Acuérdense que les hablé de la supervisión, acuérdense que les hablé de las precauciones. Ahora estoy hablando de un sentido genérico de todas las mascotas. Ustedes saben perfectamente si su mascota es protectora, si es muy escandalosa, si ladra mucho, o si es callada, o si es obediente, si no es... Vaya, cada caso también es peculiar. No les voy a decir que estos son reglas generales para todas las mascotas. Ahí es donde entra un poco, pues, su conocimiento, su intuición, si quieren también, sabiendo, entendiendo cómo es su mascota, cómo es que lo tienen que manejar. Pero bueno, decía yo que la calma, ¿no? Entonces, con toda la calma, lo dejan acercarse con mucha precaución y es ahí por lo que yo les decía que es importante reforzar el quieto, ¿no? La mascota tiene que entender que se trata de un bebé, que con un bebé todavía no se juega. Por eso les decía yo que es exactamente igual a cuando llega el hermanito a casa, ¿no? Es como muy chistoso porque llega el bebé y entonces el hermanito jura que va a jugar y que va a correr y entonces pues, se topa con un bebé que no habla, que no hace nada y entonces lo primero que piensa es, qué aburrido, ¿no? Pues hagan de cuenta que la mascota es exactamente igual. Entonces tienen que entender que es un bebé y que es delicado, ¿no? Pero que sí se puede acercar y que sí lo puede ver. Ojo con empezar a limitarle el acercamiento. Si ustedes empiezan a limitar el acercamiento, entonces pueden empezar a generar un rechazo. Por eso es mucho mejor que le permitan acercarse con mucho cuidado, que refuercen el quieto, que refuercen el hasta ahí, no lo puedes ahorita tocar, despacito, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esta parte de la calma, ¿no? Y del cuidado con las asociaciones negativas. Ahora, es muy, muy natural que su mascota sienta curiosidad, eso es normal, ¿no? Y permítanle tener curiosidad y háblenle. Y se vale que a lo mejor ustedes tengan a la mascota en brazos y se lo presenten, si se sienten más seguros en vez de dejarlo en el huevito. Y en la medida de lo posible, permítanle a la mascota participar. Ustedes sabrán si lo acercan poco, mucho, etcétera. Por eso les decía, cada caso es peculiar. Pero permítanle participar, permítanle estar presente cuando cambian un pañal, permítanle estar presente cuando le están dando de comer a su bebé. Permítanle participar en todo eso, porque a medida de que esto suceda, van a generar también algo positivo. Ahora, ¿qué onda con el tema de las visitas? Y ya sé que estoy siendo muy repetitiva, pero yo les decía, es igual a cuando llega un bebé y hay otro hermanito. ¿Qué pasa cuando llegan las visitas? Ya todos sabemos y está indicado para las visitas que también le tienen que hacer caso al otro niño en casa. Es exactamente lo mismo. Díganles a sus visitas, por favor,
que también hay que ponerle atención a la mascota. Porque si normalmente pasa que las visitas luego no pelan al hermano mayor, pues entonces imagínense a la mascota, pobrecito, todo el mundo se olvida de él. Entonces, está igual sugerido que las personas, las visitas que tengan en casa, no ignoren a su mascota, también lo saluden, también lo acaricien, etcétera. Y entonces sí pueden ya después acercarse al bebé con la higiene sugerida, ¿no? Que ya todos sabemos. Entonces, esta parte de las visitas también es importante. Yo les decía la parte de las asociaciones positivas. Leía un dato también muy interesante que tiene que ver con esta parte de las asociaciones. Si ustedes acostumbran a que a su mascota, a su perro, su gato, lo acarician y le dan atención solo cuando el bebé no está presente, le están enseñando en automático una regla que es, solo me hacen caso cuando el bebé no está. Y cuando el bebé está, me ignoran. Entonces, yo no quiero que el bebé esté. Así que todo lo contrario, es mejor que le presten atención y que lo acaricien y que le hagan caso cuando esté el bebé presente. Cuando el bebé no está presente, si se lo llevaron a comer y a lo mejor el papá es quien está con la mascota, tratan de no hacerle tanto caso a su mascota. De verdad, aunque pareciera irónico, no, todo lo contrario. Las atenciones están cuando el bebé está presente. Y cuando el bebé no está presente, no tanto, porque entonces lo que le están enseñando a su mascota es, bebé viene también con caricias y con atención hacia mí. Bebé no está, a mí tampoco me hacen mucho caso. ¿Qué quiero? Que el bebé esté presente. Y entonces de esa manera se empieza a generar una integración pues en automático natural, ¿no? Voy a empezar a leer un poquito de comentarios. Ya cambiaron el día, era el miércoles. No, sigue siendo el miércoles. Sucede que ayer tuve un compromiso con mis hijas y entonces les pido una disculpa, por eso, solamente por esta semana, lo puse el día de hoy para que no nos olvidáramos esta semana del foro, pero lo vamos a continuar haciendo los miércoles. La idea de hacerlo siempre el mismo día es que pues todos estén enterados y todos se puedan conectar. Entonces, por eso en esta ocasión lo avisé también previamente, pero yo esperaría que fuera solo por esta ocasión, ¿sí? Hola, Ricardo, buenas noches. Dice, Gatear, buen tema. Pronto seré abuela y quiero que mis perrijos se acerquen a mi nieta. Exacto, o sea, por eso decíamos esta parte de cómo saberlo manejar. Fíjate qué interesante. Yo pensé que a lo mejor aquí, a lo mejor nos podíamos topar con quien va a ser mamá o papá. Jamás hubiera imaginado este tema, pero sí, este tema al final también nos sirve para dar consejos a quienes van a pasar por esta situación, porque todos sabemos, si no es que nosotros hemos pasado por ahí, todos sabemos de gente que a lo mejor está esperando bebé y tiene mascotas en casa. Entonces, por ahí, pues pasen los tips. Y etiqueten también, ya vi que etiquetaste pues no sé si es tu hija la que va a tener bebé o tu nuera, felicidades, pero ya vi que la etiquetaste. Entonces etiqueten a quien crean que puede recibir esta información y que le pueda servir. Entonces, hay un tema más en esta parte de la convivencia, de los primeros acercamientos. Esta parte del respeto. Yo les decía que es muy importante que la mascota entienda pues que se trata de un bebé, se trata de un ser frágil, se trata de un ser que hay que tratar con mucho cuidado, que a lo mejor en un inicio no hay que hacer tanto ruido. Por eso les decía, cada caso es peculiar, porque hay mascotas que a lo mejor ladran mucho, entonces hay que saberlo manejar, a lo mejor de otra manera, a lo mejor los acercamientos son más breves. Y bueno, esta parte del acercamiento con respeto, pues va de ida y vuelta, porque todos estamos pensando en el bebé, en que el bebé es frágil, pero ¿qué onda con cuando el bebé empieza a crecer? Se convierte, pues, en un ser de un año que gatea, después que camina y que toca absolutamente todo, ¿no? Y que le toca al perro sus ojos, sus orejas, su cola, se la jala, le jala el cabello, el pelo, entonces es un respeto
de ida y vuelta. También tenemos que ir enseñando a los bebés, conforme van creciendo, a tratar a la mascota con cuidado, a que también pues tiene sensaciones y también hay que tratarlo con el mismo cariño. Y me voy acercando a esta parte de cuando los niños empiezan, de cuando los bebés empiezan a crecer. Y ya estoy hablando a lo mejor de niños de 1 año, 2 años. Y esta parte de los celos que mencionabas, Bren, ¿qué onda con los celos? Claro que las mascotas sienten celos. Claro que pueden llegar a decir, yo antes era aquí el rey de la casa, toda la atención era para mí y ahora la atención se reparte. Sin duda tenemos que entender que la atención se va a repartir. Aunque le pongamos mucha atención a nuestra mascota y aunque sigamos todos los consejos habidos y por haber, los que nos dijo Monza en el video y los que leí y los que después me dijeron en el hospital o que me dijeron mis familiares, etc. Aunque sigamos todos los consejos, pues al final la atención se reparte, el tiempo también y las cosas también cambian. Yo les voy a dar un ejemplo. Cuando igual mi hija llegó a casa, pues hubieron muchas cosas que cambiaron, ¿no? Con Ian. De entrada, pues bueno, es que el tiempo no te da para jugar todo el tiempo y como lo venías haciendo a lo mejor con tu mascota. Pero entonces hay que hacer un gran esfuerzo por no dejar de sacarlo a pasear, por estar con él durante esos espacios, por jugar con él y con el bebé también, para que lo asocie de esa manera por siempre tratar de integrarlos. Y esta parte del respeto que yo les decía, normalmente, y es un grave error, ¿no? Esta parte de solamente el respeto hacia el niño. Y entonces, pues es que no lo vaya a rasguñar, que no lo vaya a morder, que no lo vaya a lamer, porque entonces lo llena de bichos y no, y entonces ya no puede dormir adentro, mejor ya que duerma afuera. Estoy hablando de la mascota, que normalmente eso es lo que sucede. Pero ¿qué onda cuando el bebé crece? Y entonces el bebé le jala la cola, le mete la mano al hocico, le quita la comida, y pueden haber muchas cosas que sean hasta graciosas, pero pueden haber otras que sean invasivas para su mascota. Y repito, cada mascota es diferente. Entonces, por eso es muy importante que generemos este respeto. Así como la mascota le tocó en su momento conocer al bebé cuando el bebé era indefenso y no se podía defender. Lo mismo después se intercambian los papeles y después entonces la mascota es quien queda completamente indefenso ante el bebé y entonces pareciera que el bebé es quien puede hacer todo hacia la mascota. Y no, también es importante y ahí es cuando podemos ir empezando a enseñarles a nuestros niños esta parte de, mira, también tiene ojos y mira, también él no tiene boca, tiene hocico y no metas la mano porque tiene sus dientes, no metas la mano al plato porque está comiendo y no le gusta que le quiten su comida, no le jales la cola, duele, a él le duele, no le jales el pelo, le lastima, mejor ven, ayúdame, vamos a acariciarlo. Toda esta parte de cómo capitalizar, que es a lo que yo quiero llegar. Cuando generamos una buena relación entre niños y mascotas, créanme, esto se vuelve maravilloso porque es muy bueno para ambos. Para los niños se ha demostrado, y ya hablábamos en otros videos de este tema, de lo positivo que es tener mascotas en casa. Es súper bonito cómo los niños pueden obtener cosas positivas de las mascotas, desde cuestiones energéticas hasta cuestiones de salud, hasta cuestiones de valores. Entonces, el chiste es aprender a capitalizar esta relación entre bebés, después niños y sus mascotas, ¿no? Voy a empezar a leer otros comentarios. Eh, Dice Gateor, no, nunca tenemos que dejar que los niños hagan eso. Tienes mucha razón, Monse. Desde niños tenemos que enseñarles el amor y el respeto hacia ellos. Gracias. Bren, ese es mi gran temor. No sé en qué momento escribiste lo de tu temor o qué estaba yo diciendo. Pero bueno, creo que hay muchos temores de ida y vuelta, ¿no? Hay muchos temores en cuanto a si la mascota puede sentir celos y a lo mejor hacerle daño al bebé, o también que la mascota se sienta desplazada cuando llega un bebé. Por eso es muy importante simplemente poner mucha atención,
Si bien una mascota requiere de un gran esfuerzo, cuando llega un bebé, pues es un esfuerzo extra, ¿no? Doble, triple, todo lo que se requiera. Se requiere triple dosis de energía y quisiéramos multiplicar el tiempo y a veces no da. Y yo perfectamente como mamá les puedo decir que pues hasta el tema del sueño se vuelve complicado. Los primeros meses no duermes y entonces uno podría decir, ay, sí, que claro, yo ni siquiera duermo y ya me estás aconsejando que me levante en la mañana a sacar a pasear a mi mascota. Pues sí, ese es el consejo. La realidad es que hay que esforzarse mucho por no restarle y si le restamos que sea lo menos posible. Fíjense que cuando yo estaba con mi hija recién nacida, empecé a entrenar en un parque donde hacíamos ejercicio con todo y carriola. Y después se volvió muy interesante porque, digo, sí se volvía un poco caótico, pero era posible. Después se volvió muy interesante porque empezó a llegar gente que hacía ejercicio con su carriola y con su mascota. Entonces, imagínense qué padre porque era como un momento de convivencia donde incluso esta parte de generar nuevas dinámicas, que también me estaba saltando ya ese punto. El tema de las nuevas dinámicas también para las mascotas es positivo si aprendemos a llevarlo bien. ¿Qué tiene que ver con esta parte de las asociaciones positivas que hablábamos? Si generamos nuevas dinámicas, pero que sean dinámicas divertidas para la mascota, pueden verlo incluso como, ah, llegó un bebé y entonces ahora me traen a pasear al parque y hacer otro tipo de cosas divertidas, ¿no? Así funciona. La realidad es que las mascotas son muy inteligentes. Y bueno, pues este es solamente fue un breve de qué tipo de cosas, qué tipo de tips podemos hacer para cuando llegan para cuando llegan bebés a casa con mascotas, con una, dos, con tres. ¿Cómo cambia la dinámica? Sin duda va a cambiar. Sin duda la familia se modifica, los tiempos, la rutina, todo cambia, pero es muy importante cómo lo manejemos. Si lo hacemos muy inteligentemente y si le echamos muchas ganas a este esfuerzo que les digo, el resultado es súper positivo y entonces van a tener bebés y niños que hayan adquirido aprendizajes positivos a través de su mascota y mascotas queridas, no desplazadas, no abandonadas. Pareciera una ironía, que casi siempre cierro estos videos hablando del tema del no abandono, pero, y digo ironía porque hay mucho abandono hoy en día y tiene que ver con muchas razones. Y entonces, esta de la que estamos hablando, la llegada de los bebés, es una de las razones importantes de abandono de mascotas, junto con las mudanzas, junto con cualquier cambio de rutina importante dentro del núcleo familiar puede generar un abandono a mascota si no sabemos encontrar el punto positivo y la forma correcta de hacer las cosas. Así que cuando nos toque leer o enterarnos de situaciones como es que va a llegar un bebé a casa y entonces ya no podemos tener a esta mascota, o es que llegó un bebé en casa y entonces ahora la situación es muy complicada, aprovechemos y démosle información y consejos a estas personas. Más allá de juzgar y criticar, pensemos en qué podemos hacer para ayudarlos y hacerles ver la situación de otra manera, donde logremos que se esfuercen un poquito más y le puedan ver el lado positivo para, como lo dije en un inicio, sacarle jugo a esta situación y más bien aprovechar que tenemos mascotas en casa porque sin duda nos dan mucho positivo y tener una en casa cuando llega un bebé, créanme, puede ser maravilloso. Entonces, pues ahí se los dejo, ahí les dejo la información. Como siempre, si tienen dudas, si tienen preguntas, por favor escríbanos. Siempre leo sus comentarios, siempre que me preguntan algo, si no entiendo, les pregunto, si algo faltó, les contesto, si requieren de otra información, con mucho gusto se las investigo. Soy Montserrat Berriel, soy fundadora de Pets Memorial y esto fue el foro de Más que Mascotas. Yo me despido, que pasen muy buena noche, gracias por estar presentes. Bye bye.